reyes, todos los reyes de la tierra, porque al oír los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque al oír los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Cántala a Dios, alabanzas a su nombre, cántala a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltará que cabalga sobre los cielos, exaltará que cabalga sobre los cielos, exaltará que cabalga sobre los cielos, y su nombre Jehová. Alegraos delante del alegraos, delante del alegraos, delante del Señor. Alegraos delante del alegraos, delante del alegraos, delante del Señor. Gracias, Señor. Maestro, tiene silenciado. Sí, eso es lo que yo estoy. Bendito el Señor. Gracias al Señor por esa alabanza preciosa y hermosa. Y nos gozamos en el Señor nuevamente. Hay mucho que glorificar a Dios porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Gracias por su preciosa sangre que derramó al cruz del Calvario. Y estamos gozosos por todas las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas, que nos está bendiciendo en grandes maneras y nos seguirá bendiciendo. Amén. Para su honra y gloria. Amén. Para que su nombre sea glorificado. Vamos a iniciar con una oración. Ahí está la hermana Carla. Buenos días, Carla. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Perdón, María, pero como pasé todo, Qué bueno entonces, verte, Carlita. Bendiciones, Carla. Maestra. Amén. Ahí está. Amén, 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 amén. Maestro. Ah. ¿Esa es tu mamá? Sí, ella es mi mamá. Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta Nicaragua, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, amén. Bendiciones. Carlita está en Nicaragua. Gloria a Dios. Sí, mira sí, cómo, mira cómo nosotros nos conectamos. Aquí, Sí, me siento muy feliz de poder estar en mi clase. Amén. Gloria a Dios. Siento que estoy acá. Amén. Me alegro. Bendiciones, mamá. Fue un placer conocerla. Y queremos que usted sepa que nosotros queremos mucho a su hija. Ella ha sido una gran bendición para nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Así es, así es. Hable más que no. Para nosotros también, y gracias, y amén por todo. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Dios es bueno. Mira cómo Dios es tan precioso que sí. a distancia, mira cómo nosotros podemos hablar como si estuviésemos cerca del uno del otro. Mira cómo Dios es tan bello y maravilloso. ¿Cuántos quieren aplaudir al Señor por eso? Bendiciones. Amén. Así que ciertamente para nosotros tenemos a nuestra hermana Carlita junto a nosotros. Aunque ella esté en Nicaragua, yo siento que ella está aquí juntamente con nosotros. Quiero saludar al hermano Gabriel, se conectó. Bendiciones. El hermano Gabriel está en Bocas. Bendición, ministro. Bendiciones. Amén. Mi amado hermano Fulgencio, bendiciones. Placer. Buenos días, bendiciones, gracias. Amén. Yo quisiera que el hermano Gabriel, usted me podía dirigir una oración, por favor, para iniciar la escuela bíblica dominical de esta mañana, por favor. Amén, amén. Ministro, Dios me lo bendiga a todos.
Hermano Gabriel está en Bocas ahora mismo. Gloria al Señor. Tengo problema con el internet acá, es inestable, pero Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy y que Él tome control de todo lo que sus hijos amados han de hacer, ¿verdad? Cerramos los ojos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque este día no era prometido para ninguno de nosotros, pero tú te has complacido, Señor, en que cada uno, hombres y mujeres, estuviésemos aquí presentes. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control, Padre, del maestro Powell, Señor, que él pueda llevar tu poderosa palabra y que abra los oídos, Señor, de todos los oyentes aquí presentes y que podamos entender, que podamos atesorar, oh Dios, tus enseñanzas, ponerlas en prácticas en nuestra vida, Señor, porque para esto tú nos has llamado, para esto fuimos constituidos hijos tuyos, Señor, para honrarte y glorificarte. También te pido, Dios, por el culto del día de hoy, Señor, que tú tomes control, Padre Santo, de los pastores, quien sea que ha de llevar tu palabra, Señor, que te manifiestes, que te glorifiques de una manera especial, Dios, sobre tu pueblo y que derrames una porción de unción, Padre, sobre cada hombre, cada mujer, Señor. Llena los hogares de tu Santo Espíritu, que podamos andar, caminar en santidad, Dios mío. Tú sabes, Señor, cuántas pruebas, cuántas luchas tiene el ser humano, Dios. Pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra y aferrarnos a ellos, Señor, porque no hay otra garantía en este mundo actual, Dios. Ayúdanos a avanzar, Padre. Te pedimos por la hermana Carlita, por su familia, donde quiera que ella esté en esta hora, Señor. Que tú, Señor, derrames sanidad, unción, Padre Santo. Pongas fe en cada corazón de cada miembro de su familia, Señor, y permitas que ellas puedan avanzar en tu camino, oh mi Señor. Padre, bendice esta clase, Señor, del entendimiento y sabiduría a todos los oidores, Padre, que podamos, Señor, confesar delante de ti, Señor, que tú eres el Dios vivo, creador de los cielos y la tierra, Dios mío. Padre, ayúdanos a entender tu palabra en esta hora y que seas tú, mi Señor, quien hable a nuestros oídos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias y todos tus hijos que te aman juntos dicen amén. 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 Bendiciones. Gracias a Dios. Vamos a iniciar la escuela bíblica dominical de esta mañana. Le damos gracias al Señor y vamos a continuar con el segundo discurso de Moisés en el área de la llanura de Moab, frente de Jericó, que estaban listos para preparar para cruzar el Jordán para conquistar la tierra de Canaán que Dios había prometido a Abraham, su padre, y ya ellos estaban a pie de tomar las bendiciones, la promesa de Dios. Y yo también pienso y analizo eso, que Dios nos tiene la misma situación, que nosotros estamos preparándonos, que estamos listos porque el Señor viene pronto y estamos preparados para conquistar las almas, para que ellas también puedan entrar a esa nueva Jerusalén, que es nuestro Canaán. Amén. Que eso es lo que nosotros estamos orando y buscando de Dios para poder entrar. Y no solamente nosotros, sino que Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros podamos predicar, anunciar sus virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Amén. Entonces, vamos a continuar el segundo discurso, y sabemos que el segundo discurso de Moisés era todo su estatuto, todo su mandamiento. Él lo fue detallando. Él quería hablar a una nueva generación. Ya Moisés tenía esa experiencia de una generación que pasó, que fue una generación que vio tantos milagros, tantas maravillas, pero lastimosamente no eran ente de fe. Todavía seguían con las murmuraciones, todavía se miraban para atrás, pero gracias a Dios que él se encontró con una nueva generación, los que salieron del desierto, que estaban listos para conquistar. Si usted
analizan la historia de la Biblia, usted va a ver que esta nueva generación, que ellos cuando con Josué, cuando usted lee en el libro de Josué, usted va a ver que esa generación no van a fallar. Algunos fallarán como Amán, ¿cómo se llama este que cogió los lingotes de oro? No me acuerdo el nombre de él, que hizo que el pueblo perdiese cuando iban a conquistar a Ai, que era un lugar muy pequeño, pero por ese pecado, amén. Acán. ¿Cómo? Acán. Ajá. Amén. Y vemos, amados hermanos, que esa generación no le falló a Dios. Son las ciertas cosas que pasó antes, que ustedes saben que algunos se fueron, los moabitas habían engañado a algunos para que adorasen a otros dioses y cayesen en otro tipo de pecado. Pero gracias a Dios esa generación fue fuerte y conquistaron maravillas para el Señor. Y tanto así que la palabra de Dios nos dice a nosotros que después que murió esa generación, después que murió Josué y la generación esa desaparecieron, lastimosamente vino una generación que dice la Biblia, y eso está en Josué, que no conocían a Dios. Y lastimosamente nosotros sabemos, cuando leemos el libro de los jueces, vemos cómo esa generación que no conocía a Dios, cómo ellos caían y cómo caían en apostasía. Y fueron 300 años de que los jueces, el Dios mandaba jueces para sacarlo y librarlo, y nuevamente volvían a lo mismo. Pero gracias a Dios nosotros no somos de ese tipo de generaciones, somos una generación de fe. Porque el segundo discurso de Moisés enfatizaba mucho la fe y la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces vamos vamos a iniciar la clase de esta mañana. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 10 de Deuteronomio, capítulo 10. Y esta es la parte que vamos a iniciar. Para su gloria y honra. Deuteronomio capítulo 10. Alguien que me lea, por favor, del versículo 12 Amén. al versículo 19. Alguien con voz de trompeta, por favor. Ay, dejé la trompeta, pero yo leo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Continúo? Sí, hasta el 19, por favor, versículo 19. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Gracias, Carla. Hasta ahí, por favor. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Moisés le habla al pueblo de Dios, a esta nueva generación, diciéndole que Dios quería bendecirle, Dios quiere bendecirle, y le dice algo, lo que Dios exige de ellos, lo que Dios espera
de ellos. Amén. Y el versículo 12, lo que leyó nuestra amada hermana Carla, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Amén. Le dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Nosotros vemos que la misma Biblia nuestra hay un subtítulo que dice lo que Dios exige. En lo que en realidad Dios nunca nos exige así como dice, sino Él espera de nosotros. Él nos ama, pero Él quiere que nosotros le amemos de verdad. Y dice la Biblia que lo que espera de ti a esa nueva generación antes que ellos cruzasen el Jordán y conquistasen. Moisés quería que ese pueblo de verdad comprendiese la importancia de amar a Dios, la importancia de tener la palabra dentro de su corazón. Y eso es lo que Moisés enfatizaba, porque Moisés veía que muchas veces hay personas, y él lo aprendió con la generación anterior, que hay personas, aunque muchas veces religiosamente hacemos las cosas automáticamente y no por amor, por tradición, por costumbre, porque estoy acostumbrado, porque sé la Biblia, leo la Biblia, pero no hay esa entrega. Eso es lo que Moisés quería poner en ellos. Dice, sino que temes a Jehová, tu Dios. Él quería que ellos temiesen a Dios, que andéis en todos sus caminos. No solamente andar en un solo camino, sino todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no es solamente para Él, solamente para nosotros mismos recibir bendición de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él quiere bendecir. Y dice que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y yo siempre he dicho que nosotros tenemos tres partes de nosotros, porque yo puedo servir a Dios y yo lo puedo servir en una de las partes de mi ser. Tenemos el espíritu, el corazón, que es nuestro espíritu, y que es el espíritu del hombre, y el alma, que es nuestro yo. Ahí es donde está nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro sentir, y está nuestro cuerpo. Entonces Dios quiere que todo nuestro ser le sirvamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que alabamos a Dios, estamos alabando a Dios, pero en realidad estamos pensando en otras cosas. Estamos orando, pero nuestra mente vacila y nos lleva a otras cosas. Inclusive hay veces que uno está dentro de la iglesia y uno está oyendo la prédica, pero no lo está recibiendo, sino su mente está en otro pensamiento. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir, a saber manejar nuestro ser conforme a su palabra, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios y para Él. Y dice la Biblia en el versículo 13, que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo les prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mira, hay una cosa, si usted ha notado, que se repite varias veces, que guarde los mandamientos de Jehová, su estatuto que yo prescribo hoy. Él lo habla hoy, ya, para ayer. O sea, que ellos tenían que poner la palabra en su corazón y ponerlo por obra. Y entonces dice una cosa interesante, dice, para que tengas prosperidad. Cuando nosotros oímos la palabra prosperidad, ¿qué yo pienso en prosperidad? Muchos pensamos, bueno, lo primero que pensamos en dinero, ¿verdad? Y en realidad la prosperidad es más que el dinero. La prosperidad es algo divino, es algo que nosotros tenemos que ver las tres áreas de nuestro ser. Algo está pasando aquí. ¿Qué pasó? Discúlpame. ¿Eso qué es? A mí me salió una... ok, discúlpame. Es que aquí se me presentó algo.
No sé qué es eso. No importa. Gracias y disculpa. Sí, la prosperidad. Es que tengo problemas aquí con una de las... Ahí está la reunión. ¿Ah? Bendiciones, Carlos. En la pantalla nosotros no vemos más nada que el PowerPoint. Lo vemos ok, gracias. Okay. Discúlpame, ok. Entonces, hay algo que Moisés le decía a ellos para que ellos fuesen prosperados. Entonces, muchas veces cuando se habla de la palabra prosperidad, la gente cree que, bueno, yo tengo un buen trabajo, tengo buenos carros, tengo buena casa, o sea, financieramente estoy bien. Entonces la gente dice, bueno, estoy próspero. Pero eso no es cierto. Eso es irreal. O sea, la prosperidad tiene que ver con muchas cosas. La prosperidad, yo lo puedo definir, bueno, ese como se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas que trasciende nuestra existencia misma. Mira, la Biblia nos dice a nosotros, ejemplo, en Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, hay mucha gente que tienen plata, pero no tan felices. Amén. Le falta algo, se sienten vacíos. Muchas veces tenemos casa nueva y nos contentamos, cargo nuevo, nos contentamos en el momento, pero eso es temporal. Ese sentimiento se va después. Entonces tengo que buscar otra cosa para sentirme bien. Entonces hago eso, me compro una finca que hago eso y muchas cosas, pero cuando nosotros vemos al final de cuentas, todavía estamos tristes, nos falta algo. Entonces, la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Cuando ella viene, es bendición. Entonces, la bendición de Dios es más profundo. Es algo que viene del alma, del corazón, que Dios nos da esa bendición, que cuando tú ves luego que tus hijos sirven al Señor, cuando tú ves que usted ora por un enfermo y se sana, usted ve un necesitado y lo ayuda. Entonces, para mí yo veo eso bendición cuando Dios te da oportunidad para bendecir a otros. Amén. La prosperidad, o sea, lo que es financieramente, Dios bendice, pero esos son añadidurías que van a venir después, porque dice la Biblia, buscar primero el reino de justicia y todo vendrá por añadiduría. Yo no sé si alguien quisiera comentar aquí sobre lo que yo he hablado hasta el momento, sobre la propiedad y sobre lo que la verdadera prosperidad y lo que creen ustedes. Antes de proseguir. Maestro, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted está exponiendo porque muchas personas nos equivocamos pensando que prosperidad es dinero. Entre más tengo, más próspero soy. Entonces, nos confundimos porque no es lo que ven nuestros ojos la prosperidad. Hay cosas que no vemos, como nuestra salud, nuestra paz, nuestros hijos caminando ordenadamente, que todo marche bien. Eso es más próspero que el mismo dinero, porque hay cosas que el dinero tampoco puede comprar. Entonces, allí radica la confusión del hombre. El hombre quiere ver plata, quiere ver dinero, que se abran los cielos y que derrame dinero. Entonces, eso no es prosperidad. Pero qué hermoso es tener un hogar con amor, con paz, con tus hijos. Tal vez no tengas una cuenta bancaria con plazo fijo, con mucho dinero, pero tienes amor,
y tienes paz en tu hogar. Así es. Eso es más que el dinero, mucho más. Amén. Amén. Eso, sí, eso es interesante. Otra persona que quiere opinar algo sobre eso. Yo. Habla, Carla. Yo quiero opinar. Dice Génesis 41, sí, 52. Dice, llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y creo que eso es prosperidad. Le hizo fructificar. Nosotros en Gálatas Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. Y entonces, cuando nosotros manifestamos esos frutos, nos podemos considerar prósperos. Como decía la maestra Jacqueline, que estoy totalmente de acuerdo, el dinero no es prosperidad. Eso es excelente economía, buenos principios de administración, pero no prosperidad. Y quizás tal vez porque estoy susceptible, pero siempre he pensado que prosperidad no es el dinero. Es eso, mostrar, manifestar esos frutos que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, ha prometido para nosotros, y saber que la paz, el gozo, la templanza, el dominio propio, todas estas cosas son lo más importante que nosotros debemos de tener. Claro está, ante todo la salvación, pero si nosotros tenemos la salvación es porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguyó y nos convenció de pecado. Entonces, luego de eso está el manifestar esos frutos. Y si nosotros podemos contar con eso en este momento, estoy segura que entonces somos prósperos. Amén. Interesante, hermana Carla. Quiero saludar a mi amado hermano Manuel Banda. Bienvenido. Bendiciones, siervo de Dios. Un placer. Sí, así que hemos visto, ¿alguien quería opinar? ¿Alguien más antes de continuar? ¿Estamos claros? Ok, sí. Vemos cómo Moisés toma su tiempo en su discurso, tratando de que ellos se llenasen de la fe de Dios para que luego podían ponerlo en acción, esa palabra, ese estatuto. Y vemos que casi todo el libro de Deuteronomio desglosa los mandamientos de Dios. Va en cada, si usted se pone a analizarlo y a leerla, usted va a ver que va desglosando los 10 mandamientos para que ellos pudiesen entenderla y abrazarla para poder obedecerla. Una de las cosas que es bueno es la repetición. Usted ve que Dios muchas veces repite cosas, porque uno repitiendo las cosas, uno lo aprende cuando tú empiezas a ejercitar. No solamente de leerla, sino de ponerla en acción y ejercitarla. Usted ve que se va uno perfeccionando y entonces se te hace normal, algo natural. Hay personas que automáticamente cuando se paran en la mañana, en la madrugada, 3 de la mañana, y van y oran como algo natural, es como un reloj, ¡pam! Hay personas que toda la semana tienen que ayunar, el mismo cuerpo le pide el ayuno, necesita eso para sostener, porque eso se vuelve, se ejercita eso, los dones, los talentos de Dios, la palabra, hay que ejercitarlo, la Biblia dice orar sin cesar. Entonces tenemos que orar, muchas veces no va a sentir ganas de hacerlo, pero cuando tú te metes en esa agua, usted va a ver que tu mismo espíritu, tu mismo ser lo va a desear, lo va a anhelar, lo va a querer y te vuelve como un hábito. Amén. Hay malos hábitos y hay buenos hábitos y Dios quiere que nosotros
repetamos la palabra, que nos metemos en la palabra diario y tratar, aunque tengamos que repetirla, aprenderla, pero vivirla. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir en otro tema nuevo. Y yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 13 de Deuteronomio. Vamos a entrar en un capítulo 13, pero dentro de lo que yo voy a desarrollar desde aquí adelante, me va a coger quizás 2 domingos. Vamos a hablar sobre lo que son los profetas de Dios, porque eso es lo que trata el capítulo 13, ¿verdad? Y vamos a ir analizando. ¿Puedo compartir algo, maestro, antes que entre en el capítulo 13? Sí, cómo no. Dice tercera de Juan 2, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire que el primer punto que toca ahí en ese pasaje es que tú tengas salud. O sea, a Dios le interesa que tu prosperidad, tú tengas salud, porque si tú tienes una buena salud, tú puedes disfrutar lo que Dios te va a dar. Que prospera tu alma, porque en el alma de nosotros está todo, ¿verdad? Está los sentimientos, las emociones, todo, no solamente, como decía nuestra hermana Carlita, próspero económicamente, tener plata en la cartera, porque podemos tener 1 millón y si no hay salud no puedes disfrutar el millón que tiene. Amén. Y qué bueno que Dios nos recalque en esta palabra, nos dice amados, porque somos el amor del Señor está en nosotros, ¿no? Dice, yo deseo, es un deseo del Señor, no solamente un deseo de nosotros como seres humanos, como creyentes en la fe, es un deseo del Señor. Yo deseo que tú seas próspero. Amén. Así que eso es lo que quería compartir. No, eso es interesante, y es cierto, Dios quiere que nosotros tengamos salud, tanto salud física como salud espiritual, mental y todo. Que nuestra alma sea próspero, o sea, en nuestra alma es donde están los sentimientos, está el gozo, está la tristeza. Dios quiere vernos gozosos, prósperos, y nosotros podemos contagiar a otros con esa prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos así? Porque ha habido mucho predicaciones de prosperidad. Ustedes saben eso, de la prosperidad, y la gente pasa tiempo en eso, que sí, que Dios te va a prosperar, pero ellos hablan de una prosperidad física, material, que nosotros sabemos que Dios te prospera materialmente, pero eso son añadidurías. Tú primero tienes que buscar primero el reino de los cielos, y después todo lo demás te va a venir solo. Pero porque cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes la palabra, cuando tú te gozas en la palabra, cuando tú vives la palabra, hermano, no hay nada que llena como eso. Todo lo demás, todas las otras bendiciones te van a venir, porque ciertamente Dios quiere bendecirnos en todo el área. Amén. Pero, ¿qué pasó? Muchas veces quieren que nosotros busquemos primero los otros que lo espiritual, y eso es falso. Amén. Y pasamos así. Hay gente que se frustran en la iglesia porque dicen, bueno, hay que dar tanto. El que da $1,000 ahora mismo, Dios lo va a bendecir. ¿Quién dijo eso? Es falso. Dios no te bendice porque tú das $1,000. Dios quiere que tú des tu corazón a Él. Amén. Cuando tú des tu corazón, cuando tú derramas tu corazón al Señor, ahí es donde Él te va a bendecir. Amén. Ahí es donde él te va a prosperar de verdad. Y eso son cuestiones falsas y nos engañamos. Y hay pobre gente dentro de la iglesia, algunos que están acomodados, quizás lo pueden dar, pero hay otros que no. Ellos se quedan atrás y se ponen tristes. Bueno, Dios no me va a bendecir porque yo puedo dar $1, $1, y ellos van a ser más prósperos que yo. Eso es falso. Eso no es doctrina de Dios. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Y que hay que hacer pacto de plata, y no, Dios, eso es falso. Yo no he visto ningún pacto de plata en la Biblia.
Amén. Dios quiere hacer pacto con nosotros, con nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. ¿Algún comentario o avanzamos? Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a entrar en un capítulo nuevo, en Deuteronomio capítulo 13. Interesante capítulo. Y alguien que me la lea, por favor, del versículo 1 al versículo 5, por favor. Amén. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Gloria a Dios. Es interesante este capítulo. Vemos cómo Moisés le habla al pueblo, viendo que entre ellos se van a levantar profetas porque Dios lo prometió. Amén. Pero Dios quería que ellos tuviesen clarito que no todo lo que se dicen profetas son profetas. Amén. Entonces, antes de nosotros entrar en materia, yo quiero que sepamos lo que es la palabra profeta, ¿no? Para que podamos ver lo que... Amén. Dice que el significado profeta bíblico deriva del hebreo compuesto de dos vocablos. Dice Nabi, que indica al que es inspirado por Dios, y Roe, que significa vidente, o sea, el que ve. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Amén. Profeta en hebreo es Nabi, que Nabi quiere decir llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Probablemente el axioma Nabu, llamar, que es llamar, en arameo nebi, pero en griego profeta, o sea, prophets. Prophet es alguien que primero recibe instrucciones de Dios y luego las transmite a la gente. O sea, el profeta viene del griego. Prof quiere decir antes o por, y fe quiere decir el que habla de parte. O sea, en realidad profeta es el que habla de parte de. Por eso dice alguien que primero recibe instrucciones de Dios y luego la transmite a la gente. Amén. Estos dos aspectos de su obra se reflejaban en los nombres con que se los conocía. Ejemplo, vidente o roje y profeta, Nabi, que es hebreo, ¿no? El primero roje, eso fue común en el periodo más temprano de Israel. O sea, en la época de Samuel, a Samuel se lo llamaban vidente. ¿Por qué le llaman vidente? Porque él veía las cosas de Dios y lo anunciaba. Por eso en esa época temprana a los profetas se les llamaba vidente o roje. Amén. Pero lo más común, el término más común es Nabi, que es un profeta, un vocero de Dios. Amén. Así que esas son las palabras. Entonces, en realidad, un profeta
es alguien que habla de parte de Dios. Amén. Lo que Dios le pone en su boca, él lo dice, él lo habla. Amén. Así que estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces seguimos. Amén. Entonces, Moisés en su discurso, él quería que ellos tuviesen claro y tuviesen, sabía que esos ataques iban a venir. Pero esos falsos profetas no solamente iban a ser de otros pueblos, sino iban a salir de ellos mismos. Así que ellos tenían que tener mucho cuidado. Y dice la Biblia, cuando se levante en medio de ti profeta, sabemos que Moisés era un profeta de Dios. Abraham también fue profeta porque hablaba de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando se levante profeta o soñador de sueños y te anunciase señal y prodigio, ¿ok? Aquí algo interesante. Ese profeta o soñador de sueños le anuncia señal y prodigio y dice, y si se cumple la señal o prodigio que él anuncia diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosle. Amén. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo interesante aquí. Porque ciertamente hay milagros mentirosos. Hay ejemplos. Hay gente que van a, un ejemplo sencillo, hay gente que van a los Cristos Negros de Atalaya y diferentes cosas y regresan y dicen que, bueno, él me sanó. Ese ídolo me sanó a mí. Y ellos creen en eso. Amén. Se llama milagro mentiroso. Entonces, ahí es donde la palabra de Dios, donde Dios o Moisés quería que ellos supiesen que aunque la señal se cumpla, en este momento, aunque la señal se cumpla, pero no va conforme a lo que la palabra de Dios diga o conforme al estatuto o se inclina para darle la honra a otros dioses, entonces eso no es de Dios. Amén. Dice el versículo 3, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni del tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Hay algo interesante aquí que dice, y eso es lo que me llama mucho la atención, cuando la Biblia dice, pero Dios te está probando para ver si lo amas. Amén. O sea que hay cosas que van a aparecer que son de Dios, pero hay una línea que la persona que tiene intimidad con Dios, la persona que desarrolla esa intimidad con Dios, ellos lo descubren. Amén. Porque aman a Dios. Los que aman a Dios, amén. Aunque alguien venga disfrazado, Dios nos da espíritu de discernimiento para saber que no es de Dios, porque ciertamente la Biblia dice, por su fruto los conoceréis, y uno se da cuenta quién es quién y quién no. Entonces, en ese entonces, Dios, en el versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto. Mira cómo Dios, ¿por qué Dios dice que ha de ser muerto? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Amén. Que lo sacó de Egipto. Y es algo interesante aquí. Y nosotros vamos a ver si el tiempo, yo creo que el tiempo, vamos a ver un ejemplo más o menos cómo se mueve eso y cómo hace Dios para, amén. Y nosotros estábamos hablando sobre eso, pero la Biblia me habla a mí así contextualizando hoy en Gálatas, creo, sí, Gálatas, la Biblia nos dice a nosotros más si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que hemos de anunciar, sea anatema, sea maldito. O sea, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, Pablo lo dice, si alguno os predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema, sea maldito. O sea, aunque haya prodigio, aunque haya lo que sea, pero si no va conforme a lo que es la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Y tanto así que Jesucristo mismo nos dice a nosotros que en Lucas 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo, para que nosotros sepamos que va a haber tropiezo. Y eso es lo que Moisés quería que ellos supiesen, que va a haber tropiezo, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuese que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropiezo a uno de estos pequeños. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y vamos a analizar esto. Yo quiero entrar en la palabra de Dios para ver un ejemplo sobre eso, y yo quiero entrar en Primero de Reyes capítulo 13. Hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? ¿Aló? ¿Aló? Amén, amén, amén. Ay, no, disculpa, es que como no oía a nadie. Ok. Entonces, vamos a seguir con el eje. Amén. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, vamos. Entonces vamos a ver lo que dice Primero de Reyes capítulo 13. Es interesante, este capítulo nos trae alguna enseñanza de lo que estamos analizando. Amén. Y alguien, por favor, ¿por qué yo uso voz de trompeta? Porque cuando Cristo viene, nosotros vamos a oír voz de trompeta. Amén. Así que eso normalmente, por eso yo siempre digo eso. Gloria a Dios. Alguien que por favor me puede leer Primero de Reyes capítulo 13, del versículo 1 hasta el 16, okay, por favor. Hasta el 16. Uh-huh. Amén. Dice, aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá y Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres,
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Hasta ahí, maestro, era? Hasta 16. Perdón. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí un ejemplo. ¿Por qué le voy a traer este ejemplo? Porque, mira, aquí en esta historia habla de un varón de Dios de Judá que Dios había mandado, amén, hacia Jeroboam. Jeroboam era en ese entonces rey de Israel, de los 10 tribus, amén. Jeroboam era el que era un siervo de Salomón. ¿Acuerdas cuando Dios partió, le quitó los 10 tribus a Salomón por medio de su hijo Jeroboam y se lo dio a su siervo Jeroboam primero? Entonces, lo que hizo Jeroboam para que el pueblo de Israel no volviese a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde todos van a adorar a Dios, es donde estaba la adoración, donde ellos llevaban su ofrenda y templo, etcétera, etcétera. Entonces, él dijo en su mente: ¿tú sabes una cosa? Yo voy a hacer mi propio altar, yo voy a inventar mis propios levitas y sacerdotes, etcétera. Y él hizo 2 altares, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo, y le dio al pueblo: ese es su Dios que te sacó de Israel. Y puso un becerro de oro ahí, un altar. Amén. Y es por eso que Dios manda a este profeta para impedir que ellos ofrendasen y dasen sacrificio a ese Dios del becerro de oro. Y Jeroboam primero hizo que pecase el pueblo de Israel, las 10 tribus. Entonces ahí es donde viene ese varón de Dios. ¿Y qué pasó aquí? La Biblia nos dice que aquel varón de Dios clamó al altar y le dio por palabra de Jehová, dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David nacerá un hijo, mira, un hijo llamado Osías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de hoy, los que están de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán sus huesos. O sea, todo el hueso de ellos iban a... Amén. Y es algo... ¿Alguien dijo algo? Es algo interesante aquí que esa profecía se cumple 300 años después. Nosotros sabemos del rey Osías que él se levantó desde joven y empezó a hacer reforma en todo lo que es de la cosa de Dios. Y él empezó a quemar a los huesos de esos sacerdotes que estaban ese entonces y los que estaban en el momento, y que eso se cumplió, esa bendita palabra de Dios. Pero la Biblia es algo más interesante. Cada vez que uno ahonda eso, uno ve lo interesante de eso. Y aquel mismo día, dice la Biblia en el versículo 3, dice que hubo señal. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí, el altar se quebrará y la ceniza de sobre él estará
esta se derramará. O sea, hay una cosa aquí interesante y nosotros vamos a ver en varios ejemplos que Dios, cuando Dios da una profecía según la Biblia, y la profecía es de duradera, es de tiempo largo, de tiempo que son años, lo que Dios siempre da es señal. Siempre, yo lo he visto normalmente en la Biblia, que yo lo he estudiado y eso es así. ¿Para qué? Para que crean al profeta si él va a decir algo que va a ocurrir en 20, 100 años. Tiene que dar una señal visible de eso, algo parcial para que la gente crea. Entonces, él dijo, una de las señales aquí era que se iba a quebrar las cenizas sobre el altar ese, se iba a derramar en el momento y que eso iba a demostrar que la palabra que él habló era palabra de Dios. Y amén. Dice la Biblia en el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó al rey y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió conforme a la palabra de Dios, del varón de Dios, y se derramó la ceniza tal como él lo dijo del altar, conforme a la señal, porque eso era una señal de la palabra que él profetizó que iba a ocurrir en 300 años después. Que el varón, y lo bello que él mencionó, el nombre del rey 300 años antes que naciese. Y el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces parece que cuando la mano se le extendió, él le pidió oración al varón de Dios y el varón de Dios oró por él y Dios lo sanó. Entonces quería invitarlo y él le dijo, no, yo no puedo ir contigo, yo no puedo, porque así en el versículo 9 dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebéis agua, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Mira, hay algo interesante aquí. Él le dio al rey que no, que Dios lo ordenó, que él no comiera pan, no bebiese agua, ni regresase por el camino donde él regresaba, sino por otro camino. Y así que él regresó. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Y es algo interesante. Hay un viejo profeta, según la Biblia, en Betel, en el mismo Betel, un viejo profeta que los hijos le contó a él qué es lo que había pasado de lo que con respecto al varón de Dios y qué sucedió en ese momento. Y él le dio a los hijos que, bueno, ponga, o sea, arregla mi caballo y todo, que yo me voy tras él. Y dice, aparentemente, él fue y se encontró al varón de Dios sentado debajo de una encina. Entonces dice la Biblia en el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces viene la parte interesante. Entonces le dijo él, mira lo que le dijo el bioprofeta. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Entonces, sigamos, dice el versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el versículo 18 dice, y el otro le dio, el otro profeta, y el otro le dio, mintiéndole. O sea, el profeta vio mintiéndolo. Yo también soy profeta.
como tú. Mira lo que le dice. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mira esto, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba. Amén. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, cuando estaban comiendo, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que hablaba, que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por tanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yendo le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. Mira lo que sucedió aquí, amados hermanos. El que llegó, Dios lo mandó, el profeta de Dios hizo cosas grandes, dio su profecía, sanó se quebró el altar por mandato de Dios, o sea, para señal, y él no quiso regresar. Dice que Dios le había mandado a no comer con nadie, ni ir por el mismo camino, etcétera, etcétera. Pero llega un profeta viejo y le miente. Amén. Y le dice que un ángel le habló y le profetizó que él tenía que ir a su casa. Amén. Y ahí vemos cómo, ahí donde la palabra de Dios que nosotros habíamos leído anteriormente, acá en el capítulo 13, que dice que Dios lo estaba probando si él de verdad amaba a Dios. En el versículo 26 dice, y oyendo el profeta que le había hecho volver el camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Viste? Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le quebrantó y mató conforme a la palabra de Jehová que él le dio. Y vemos como lo interesante aquí, que el mismo varón de Dios de Judá fue engañado por un profeta viejo. Y dice la palabra de Dios que Dios lo estaba probando si amaba a Dios. Y aquí es donde nosotros lo leemos aquí en la palabra de Dios, que cuando nosotros de verdad somos de Dios, amados hermanos, no importa lo que te digan, no importa si te traigan que viene palabra de Dios, si nosotros tenemos intimidad con Dios, si nosotros caminamos conforme a la palabra, nuestra palabra es el mejor el rayo X de nuestra vida. Amén. Yo no sé si alguien quiere opinar algo sobre este interesante tema antes de proseguir. Amén. Amén. Yo sí quiero fijar. Yo había leído ese capítulo antes y me llamó mucho la atención porque el primer profeta fue mandado por Dios, ¿verdad? Entonces, él fue por algo determinado que el Señor le había dicho. Pero me llamó mucho la atención cuando entra el profeta viejo y le dice a él unas palabras, ¿verdad? Y no había entendido, Señor, si supuestamente son dos profetas, porque el primero cayó muerto si fue enviado por ti, y el segundo supuestamente
era un profeta también del Señor. Pero ahora pude entender por qué era, porque había desobedecido, porque Dios le había determinado que hiciera algo. Él no se podía salir de lo que Dios le había determinado hacer. Tenía que mantenerse ahí haciendo lo que el Señor había dicho que hiciera. Al momento que él se salió de lo que Dios le había determinado hacer, ahí fue donde cayó en desobediencia. Entonces viene el Señor. O sea, no lo jugó porque se dejó guiar por el otro profeta, sino porque lo desobedeció a Dios. Amén. Amén, tremendo. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? Bueno, yo agrego algo, ministro. ¿Cómo no, siervo? Aquí puedo ver, aquí hay varias escenas. En cuanto a mi punto de vista, veo aquí que son cuestiones que se siguen dando, ¿verdad? Siempre lo he dicho que el juego es el mismo, lo único que cambia son los protagonistas. Muchas veces podemos decir aquí, el que no entiende, ve aquí como que si Dios es malo, como que si Dios manda a este profeta a perderse, al igual como personas que no estudian ven la historia de Judas, ¿ok? Y vemos centenares de lecturas y de lo que sea, que tratan de engañar a los que no están firmes, como dice Pablo, ¿verdad? El que dice estar firme procura mantenerse. Entonces, aquí vemos dónde está la desobediencia. Si usted no entiende la lectura a simple vista, pienso yo que el primer profeta, en el segundo mandato quitó su vista de Jehová y decidió poner su vista en el hombre, cosa que puede pasar entre el pueblo de Dios, donde quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos en el pastor, en el varón de Dios, ¿ok? Porque nos trae una palabra, desconociendo que hasta el enemigo conoce la palabra de Dios. Amén. Lo que nosotros siempre tenemos que estar, la Biblia lo dice, rápido para oír, lento para actuar o para hablar. Entonces él debió esperar confirmación de Jehová. Si ya tú tuviste una conversación con Jehová, ¿cómo ahora tú vas a obedecer a otro profeta? Entonces yo preferiría esperar a que Jehová me confirme, porque Jehová lo hace siempre. Cuando Jehová habla, él confirma y reafirma. Amén. Así es, varón. ¿Alguien más quiere opinar? Es interesante, eso es cierto, varón, que Dios confirma y Dios reafirma lo que... Amén. ¿Otra persona más quiere opinar algo sobre lo que hemos leído? Y hay una cosa interesante aquí también, que la Biblia nos habla en el famoso segundo de Pedro, en segundo de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que me llama mucho con ese profeta, lo que dijo también Gabriel, ciertamente si Dios le dio un mandato, porque él tuvo que cambiarla, porque vino otra persona que un ángel le habló. ¿Me explico? O sea que se ve que el otro profeta, Dios le dio exactamente las instrucciones, qué es lo que él tenía que hacer. Ir a hacer el labor que Dios le dio, el mandato, y regresar. Amén. Y era un varón de Dios, y regresar por otro camino, no comer hasta que llegue de nuevo a Judá. Y vino el profeta, vio para probarlo. Y le dio una palabra y le cambió todo, y él desobedeció. Y es ahí es donde está la cosa. Dios quiere que nosotros nos acenimos a la palabra. No importa quién te hable, hermano. Hay que jugar la palabra, hay que jugarla,
la profecía. La Biblia nos manda, somos responsables de juzgar, de averiguar, de analizar, porque cuando Dios te da una profecía, Dios siempre te va a poner el sentir, amén, de lo que es, si de verdad es de Dios o no de Dios. Amén. Siervo. Dime. Siervo. Dios le bendiga, varón. Varón de Dios. ¿Cómo está, varón de Dios? Bien, bien, gracias a Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias. Sí, yo creo que usted tiene toda la razón de que nosotros debemos siempre dejarnos guiar por la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo es tan astuto porque cuando Dios le da las instrucciones a Adán y a Eva, el enemigo usó realmente es una astucia que hoy también está usando lo mismo. Le dijo, no es que van a morir, sino que Dios sabe que van a ser como Dios, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo el bien y el mal. Entonces, ellos cayeron, fueron engañados. Yo creo que este profeta joven, no sé si por falta de experiencia, no sé, también se dejó engañar. Se dejó engañar del profeta viejo, cuando le dice, yo también soy profeta. La verdad es que yo no sé si en ese momento, no sé, eso, yo creo que todos los cristianos que hemos leído esa parte, hemos analizado muchísimo acerca de ese tema, ¿no? ¿Verdad? De cómo el profeta viejo engañó al profeta joven. A ver, el muchacho, o sea, lo convenció de que él también era profeta y que por mandato de Dios, cosa que no era cierto, de que un ángel se le había aparecido y le había profetizado, le había dado instrucciones que fuera tras él, y lo convenció y lo engañó. Definitivamente que yo creo que esas cosas están allí escritas en la palabra de Dios para que nosotros estemos apercibidos y atentos de que no todo el que dice Dios me dijo es cierto, ¿sabe? Si Dios te dijo a ti, también puede decirme a mí, ¿sabe? Por lo menos si viene con una profecía para que yo te dé dinero, para que yo te abra la puerta de mi casa. Definitivamente que en las cosas espirituales a veces el enemigo usa unas astucias que son muy difíciles de uno descubrirla si uno no está realmente relacionado con Dios como debemos estarlos. Y a veces nos descuidamos definitivamente. Más adelante, no lo he buscado, pero yo creo que todo lo que estamos acá lo hemos leído, que Jeremías tiene un incidente algo parecido cuando un profeta llamado Ananías le profetiza, también profetiza al pueblo, ¿sabe? Y a un rey de que todo iba a salir bien, y el mismo Jeremías dijo, bueno, pues si Dios ha hablado, gloria a Dios. Sin embargo, más adelante cuando Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice, yo no le he hablado a Ananías. Ustedes me disculpan que no he buscado el capítulo, pero yo creo que todos lo hemos leído. Y eso fue un causa de que murió el profeta Ananías. ¿Sabe? Puedo buscarlo y más adelante. Pero definitivamente que uno tiene que estar apercibidos en lo que es el mundo espiritual, porque la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz, ¿sabe? Se viste de ángel de luz. O sea, no viene
en algunas ocasiones no viene como un demonio, o sea, viene como un ángel de luz. Y eso fue lo que pasó allí, ¿sabes? Pero es interesante también, siervo, de que estando en la casa el profeta viejo, entonces le profetiza a él de que iba a morir por la rebelión, ¿sabes? Cuando él mismo fue usado para hacerlo desobedecer. Así que me gustaría que usted nos comentara algo, nos comentara algo, pues, de que él fue usado para hacer que el profeta joven desobedeciera el mandato de Dios. Pero después en la casa, entonces él le profetiza de que iba a morir por su rebelión, cuando él mismo fue un instrumento para hacer de que él desobedeciera. Me gustaría que usted nos comentara algo de eso. Ese profetas viejos, en ese momento, ¿qué usted cree que fue dirigido por Dios? Digo, en la primera parte no, pero en la segunda parte, cuando él le dice que iba a morir por su rebelión, me gustaría que usted nos comentara algo de eso. Si este profeta estaba en ese momento ejerciendo el ministerio como profeta, porque realmente fue usado en la primera parte para hacer que ese joven se desviara del mandato de Dios. Pero en la segunda parte, cuando ya está en casa, entonces él le habla y le dice, va a morir porque fuiste rebelde al mandato de Dios. O sea, era ese profeta en ese momento, estaba ejerciendo su ministerio como profeta de Dios. ¿Qué usted cree? De repente, algunos dicen, bueno, creo que sí, creo que no. Me gustaría que me comentara algo. Bueno, el tiempo va a premiar, ¿no? Pero lo interesante de esto, amado Veloz, es que este profeta que vino de Judá no era cualquier cosa. Cuando la Biblia te habla varón de Dios que vino de Judá, él venía con instrucción precisa de Dios. No, yo estoy diciendo el profeta viejo. Ajá. No, yo sé lo que usted me dice, pero yo estoy empezando por ahí. Amén. Lo que estoy tratando de decirte, la Biblia nos enseña, amén, que cuando tú recibes, él cuando recibió instrucción directa de Dios, porque los profetas Dios le habla a ellos. Amén. Entonces, él como profeta de Dios, es como si yo tuviese la Biblia. Entonces, yo tengo que seguir el lineamiento de la Biblia. El mismo Dios le habló, le dijo, haga tal cosa. Entonces, lógicamente, él no, por eso lo que estoy tratando de exaltar aquí, que él no era cualquiera persona, era un profeta, un varón de Dios, que estaba acostumbrado a hablar con Dios, porque un profeta habla con Dios, tiene que tener intimidad con Dios. No es cualquier persona por ahí. Era un varón de Dios. Vimos cómo Dios lo usó con poder y profetizó cosas que ocurrieron 300 años después y cómo se quebró el altar, y etcétera, etcétera, y sanó Así que de ahí partiendo, no era cualquier persona. Pero luego viene un bioprofeta. Y eso siempre me ha llamado la atención. Amén. Pero yo tengo que guiarme conforme a la Biblia, ¿no? Entonces, el bioprofeta, porque yo digo yo siempre he pensado eso. Porque es raro que Dios te va a querer como... Tú entiendes lo que yo quiero decir. Pero Dios, que conoce todas las cosas, conoce los corazones, Dios sabe todo, Él es soberano de todo. Vino este profeta y aparentemente lo convenció diciendo que un ángel le habló. Me explico, le habló y la Biblia me está enseñando aquí que él desobedeció a Dios en un momento dado. Pero hay una cosa que también me llama la atención, que él
el joven profeta no debió escuchar otra opinión, sino él es profeta, él sabía que Dios, ¿por qué Dios le va a decir un Dios profeta si Dios mismo me va a decir a mí? Porque si Dios me dice, Federico, haga esto, el mismo Dios que me dijo que lo hiciese, es el que me tiene que decir que no lo haga. Eso es como cuando alguien te manda a hacer un mandado y dice, vaya a hacer, quiero que haga esto. Y después alguien te agarra ahí que no. Dice tu papá que ya no lo haga, que esto. Yo normalmente lo que yo hago, yo lo llamo a mi papá y yo le pregunto, hey, si tú me dijiste que hiciera, pues yo estoy acostumbrado a hacer eso así, porque nadie me va a cambiar de opinión si yo no hablo con la persona original que me dio el asunto. Entonces ahí vemos la inhumanidad, o sea que el profeta ese, y él lo dio, fue rebelde, fue desobediente, o sea, su corazón fue rápido en desviarse de la cosa de Dios. Eso es lo que yo aprendí, porque el versículo aquí que el Deuteronomio dice que en el versículo 13 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Él mismo te lo está diciendo, ni al soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí la Biblia también nos dice que Dios lo probó al profeta y lo vio que por lo menos fue rebelde a su palabra. Lo probó en un momento dado donde la cual él tenía que regresar y pedir al Señor. Como él es profeta, él podía clamar, Señor, en realidad fuiste tú que me dio eso, y Dios lo iba a responder porque él es profeta. Pero vemos que la enseñanza aquí no quiere decir, y eso es lo que yo tengo que agarrarme de esa palabra. El bioprofeta, él salió y él lo dio, él profetizó en el momento. No sé por qué pasó esa situación pero yo solo sé que el profeta nuevo desobedeció. Que el bioprofeta, si de verdad era de Dios o no de Dios, eso siempre queda interrogativo, ¿ok? Amén. Pero Dios tampoco le va a hablar a un bioprofeta a lo último, a alguien que no es de Dios, pero Dios siempre habla a alguien que no es de Dios, como Balán. ¿Te acuerdas de Balán que nosotros hemos dado? Amén. Amén. Balán, en realidad, Dios lo utilizó, solamente era para proteger a su pueblo, para el beneficio de Israel. Pero este asunto de este profeta veo que no es otro asunto diferente. Lo que nosotros tenemos que ver en esto en realidad es que en el nuevo van a venir falsos profetas, que no va a decir cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta historia, que no importa, como dijo Pablo, antes que venga, aunque te parezca un ángel del cielo y tú ves que está bajando del cielo y te predica un evangelio que no está en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que sea maldito, que sea maldición, que sea anatema. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser celosos de la palabra. Siempre no mirar quién nos va a decir. No importa quién te hable una palabra diferente. No veamos la persona. Vamos a ver a Dios. Lo que pasó con el profeta nuevo, él se fió en el bioprofeta. Wow, un profeta de experiencia. Claro, Dios le habló porque él tiene más experiencia que yo. Eso es falso. Eso no va por eso. Dios habla al que él quiere, al nuevo, al viejo, al chiquito. Y eso es lo que yo veo en eso. Amén. No sé si te he contestado Sí, amén. Digo, una de las ventajas, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, todos los que somos hijos de Dios, que nos guía. Y también tenemos la palabra de Dios. O sea, yo creo que, aunque hay muchos falsos profetas hoy, lo dice Juan, se habla
de los falsos profetas y los falsos maestros, pero también nosotros tenemos las ventajas. Ayer no todo el mundo tenía una Biblia, ¿sabes? Cuando hablo de ayer, hablo de 1000 años atrás, quizás 1500 años atrás, ¿sabe? Hoy todos los que nos llamamos cristianos tenemos la palabra de Dios, y todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa es una gran bendición. Amén. Pero definitivamente que hay que tener cuidados, ¿sabe? Con esa cosa de que Dios me dijo, como usted dice, yo creo que tenemos que llevarlo a las palabras, jugar la palabra. La Biblia dice examinarlo todos. O sea, que Dios nos da el permiso a nosotros, sus hijos, a examinar todo lo que se predica en el altar. Nosotros tenemos que juzgarlos, no a la persona, como usted dice, sino examinarlo todo, si lo que está diciendo es conforme a la palabra. Así es. O no es conforme a la palabra. Dice la Biblia, examinarlo todo y retén lo bueno. Entonces nosotros tenemos que definitivamente pedirle a Dios que nos ayude a discernir conforme a la palabra lo que se predica en los altares, porque son muchas las personas que lo escuchamos decir Dios me dijo, cuando algunas veces, como dijo el profeta Jeremías, ¿por qué tú dices que Dios te dijo si Dios no te ha dicho nada? Nada, exacto. ¿Sabe? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y pedirle a Dios que nos ayudes a discernir en esta marea de tanta gente que anda diciendo por allí que Dios le dijo y que Dios le habló y que Dios le iba a llevar y que Dios lo iba a bendecir y que si da tanto Dios te va a bendecir y que Dios nos ayude, varón, a todos. Amén. El Señor. Maestro, ¿puedo opinar algo? ¿Cómo no? Carlita. Gracias. Amén. A mí me gusta lo que Salomón dijo en Proverbios. Él dijo... ¿Aló? Perdón, desactivé. Sí, yo decía que Proverbios, que en Proverbios Salomón nos dejó un consejo y dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Okay. Pablo compara que cuando una persona viene y se convierte a Jesús, es un niño espiritualmente hablando. Entonces, al instruirlo correctamente con la palabra, con los fundamentos cristianos, a la luz de la palabra de Dios, entonces lo mismo puede ser, lo mismo es, no se apartará, porque dice que el que conoce a Dios nunca, o sea, no se aparta de él, el que le ha conocido. Entonces, yo pienso, por lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Conocer a Dios y ver los principios que están. Yo creo que lo del evangelio de la prosperidad debería de ser un tema concluido en nosotros, porque la Biblia muestra una serie de principios, que es lo que habla de la vida financiera, de la parte financiera. Si usted quiere tener una área financiera saludable, usted tiene que diezmar, ofrendar primicia, dice ayudar al pobre, ayudar al que lo necesita y todas estas cosas. De eso depende su vida financiera saludable. Si usted no lo hace, entonces en Malaquías aparece que usted es un ladrón. Punto. Entonces, pero lo demás tiene que ver con la intimidad que usted crea con Dios. No, por más que cualquier persona venga y le diga que no o que sí, usted recuerda. La Biblia, no recuerdo en qué pasaje dice, pero dice que el Espíritu Santo a uno le recuerda, le trae a memoria. ¿Y qué le va a traer a memoria? Lo que nos puede traer a memoria es lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros leímos, lo que nosotros aprendimos. Pero si nosotros no escudriñamos la Biblia, si por lo menos nosotros
no nos disciplinamos a estar en una escuela dominical si no tenemos la disciplina de leerla y estudiarla nosotros mismos, entonces no vamos a tener nada en nuestro cerebro acerca de Dios. Por lo contrario, si nosotros estudiamos, entonces el Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que nosotros ya aprendimos. Así es. Entonces, eso es mi humilde opinión. Amén. Gracias, Carla. Bendiciones, amados hermanos. Ya el tiempo, pasamos el tiempo, era a las 8:45, pero tenemos que ir al culto. Vamos a quedarnos hasta aquí. La otra semana vamos a seguir porque viene cosas interesantes. Hay una parte que yo quería seguirla y vamos a seguirla la otra semana porque nos vamos a gozar y sabemos que todos vamos a aprender. Yo estoy contento que todos están conectados y recibiendo de parte del Señor. Todos estamos aprendiendo en el Señor. Entonces vamos a despedir. Yo quisiera que mi amado hermano nos pueda despedir en oración. Por favor. Hermano Gabriel. Muy interesante la clase de hoy, amén, pero Dios es bueno y oremos para que nos tenga aquí el próximo domingo para poder avanzar en esto. No sé cómo la gente se aburren de la escritura, pero todos los días dice que su pueblo tiene comezón de oír, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, por esta reunión el día de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Señor, te damos gracias por un día más. Gracias primeramente por la oportunidad, Dios, el privilegio que nos has dado de poder estar aquí delante de tu presencia, mi Señor. Gracias por el maestro Federico Powell, Señor, siga bendiciéndolo, usándolo de una manera especial, Señor, para guiar a los tuyos, Señor, al conocimiento. Sabemos que Él es el que siembra, pero tú eres quien permite el crecimiento, mi Dios. Padre, bendice de una manera especial a Carlos Storm, Señor, hombre valiente y esforzado, Dios, que todas las semanas está aquí esforzado, conectado, buscando de tu presencia más y más, Señor. Padre Santo, al hermano que va comentando, Señor, Padre, bendícelo de una manera especial. Padre Santo, Abigail, Señor, guárdala en el hueco de tus manos, Dios mío. Cúbrela con tu sangre preciosa, oh mi Dios santo. Padre, no te olvides de Fulgencio, Señor. Padre, que día tras día, Señor, anhela tu presencia. Desea, Señor, que tú lo prosperes, Señor, espiritualmente como secularmente, Padre de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a Isidro, Padre Santo. Padre de la gloria, guarda a Isel, Señor, a sus pequeños, Padre de la gloria. Derrama una unción en su hogar, Dios mío, Padre de la gloria. Que tu presencia no se aparte en ningún instante de la gloria de ellos, Padre. Señor, bendice a Selma Betancourt, Dios mío. Abraham Cabrera, Señor, Padre, cúbrelo, Señor. A Lucy Andino, Padre. Sabemos que Carla y su familia, Señor, todas estas personas pueden estar utilizando, Señor, el aparato, el dispositivo de otra persona, Señor, pero es por la sed que tienen de oír tu palabra, Señor. Así que bendícelos a ellos, Señor, y a los dueños de todos estos dispositivos, Señor. Padre, yo no los conozco, tú sí, Señor. Padre, tu espíritu escudriña la mente y los corazones. Alcánzalo donde quiera que estén, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Ahora guarda a los que van para el culto, Señor, y siga bendiciéndolos, Señor, porque tú no tienes límites, Señor, para ungir a tu pueblo, Dios. Padre, siga usando hombres y mujeres valientes y esforzados, Dios. Derrama de tu gloria sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y una ola de avivamiento se ha de desatar en tu pueblo amado. Te esperamos, gloria a Dios, y todos los hombres que te aman, las mujeres que te bendicen, los jóvenes que te buscan, Señor, en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, juntos todos dicen amén. Amén, gloria a Dios. Se pueden saludar, amados. Vamos para el culto, hermanos. Banda, gracias por conectarte. Selma, bendiciones. Ixel, bendiciones. Marta, amén. Bendiciones. Maribel, Dios bendiga.
Bendiciones. Tobita, no sé dónde, no sé cuál es la conexión de Tobita, y todos los que se han conectado, que algunos nombres no aparecen, sino aparecen nada más el Carlos Stern. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que se gocen en el culto. Isel. Amén. Bendición, bendición. Amén. Selma, bendición. Carlita, me da gusto. Bendiciones, Selma. Amén, María, amén. Amén, amén. Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Gracias, Fulgencio, gracias. Bendiciones, siervo. Te amo, Fulgencio. Te amo amén, mucho. amén. Eso yo lo sé, mi hermano amado. Gracias, gracias. Eso me tiene levantado. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y te amo mucho también, Veloz. Amén. Bendiciones. Me voy para el culto, que me voy. Estoy tarde. Dios les bendiga y que se gocen todos en el culto. Amén. ¿Cómo está Ramos? Bendiciones, Ramos, siervo de Dios. Te amo. Bendiciones, siervo. Dios lo bendiga ricamente. Amén. Aquí escuchándolo y gozándome. Amén. Gloria a Dios. La esposa, bien. Ella está que no anda muy, que digamos, está con unos quebrantos de salud también. Amén. Pero bueno. Porque agua empezó a llover. Así es, así es. Corran para el culto, señores. Estamos oyendo el ruido. Está cayendo agua. Bueno, bendiciones. Aleluya, bendiciones. Los amo a todos. Amén, amén. Amén. Amén, amén.